Ramón, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Washington. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Pichincha y a todo el Ecuador. Bueno, comencemos este diálogo reflexionando un poco, Ramón, sobre el impacto que han tenido la salida de los consulados en México, ¿no? Este conflicto que se provocó tras la irrupción violenta de parte del Estado ecuatoriano en contra de la embajada. ¿Cómo está afectando a los mexicanos y a los ecuatorianos? Ciertamente, te escuchamos, Ramón. Primero hay que tener bien claro que México es un lugar de transición, de tránsito para muchos ecuatorianos, decenas de miles de ecuatorianos y ecuatorianas que quieren ir a los Estados Unidos o inclusive a Canadá, pero tendrían que pasar por este país primero si van de vía terrestre. Entonces, el auxilio, la ayuda, el acompañamiento que tal vez podría haber de un consulado para sacar algún pasaporte, algún documento que se le pueda perder en el Darién, en la travesía, de ir de una manera indocumentada de un país hacia otro, ya no está. Comenzando por ahí. También entender que los ecuatorianos que deseen tener alguna ayuda, también si son arrestados, si son detenidos, tampoco van a poder tener algún tipo de auxilio, algún tipo de ayuda, ya que no existen relaciones diplomáticas. Ahora, los ecuatorianos o ecuatorianas que quisieran hacer algún tipo de actividad consular tendrían que ir a consulados como el de Phoenix en Arizona, que ya está en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo van a llegar a Estados Unidos si no pueden ni siquiera pasar de una manera más segura por México o más acompañada? Y también, aunque lo puedan, ¿cómo tendrían también el dinero para pagar a estas diferentes entidades para poder cruzar? Ahora el consulado peruano ha dicho que va a acatar todo lo que son los servicios consulares para el Ecuador en territorio mexicano. Sin embargo, sabemos que esto no va a ser suficiente y no debería ningún otro país hacer esto por el Ecuador. Somos un país netamente posible de hacer esto. Realmente estamos viendo muchas más consecuencias de lo que se pensaba de lo que fue la invasión a la Embajada de México en Quito, más allá de las relaciones diplomáticas y del rompimiento de lazos históricos de un país como México con el Ecuador, un país hermano que durante la Guerra Civil Española, por ejemplo, recibió decenas de miles de refugiados y que lo ha hecho constantemente con refugiados de Latinoamérica y el mundo. Más allá, tenemos que recordar que las personas más afectadas, como siempre lo son los trabajadores, las trabajadoras, las personas de escasos recursos, más humildes. Y esto va a traer bastante repercusiones para su seguridad y también para su estadía ahí. Y si no lo queremos ver de esa manera, también tenemos que entender que hay muchos atletas profesionales, principalmente futbolistas, que ejercen en México y que tal vez tengan que renovar estadía de trabajo, pasaporte, cédula, para poder desempeñarse como atletas en ese país. Lo mismo con cantantes, con influencers del Internet, actores, actrices, que sabemos que México es un gran centro de cultura y de todo este tipo de cosas en Latinoamérica, pues también les estamos cuarteando de cierta manera sus posibilidades de triunfar en este país al prácticamente estar sin representación. Aparte de los estudiantes, que hay muchos ecuatorianos allá radicados en México, Ramón, pero en el tema migración, que me parece a mí el aspecto más delicado, si se quiere, es un paso obligatorio México para los migrantes, ¿no? Que ahora mismo están enfrentando olas de deportación por decenas de miles desde Estados Unidos y corren riesgos pero increíbles para llegar al país del norte. Pero el tema México, y quiero preguntarte sobre la base de tu estudio técnico y sobre la base de la experiencia que puedas tener, si es que México se constituye en una suerte de paso obligatorio para el migrante ecuatoriano, si está mermada la posibilidad de llegar allá, pues la cosa se le complica más, ¿no? También hay otros pasos un Ajá, poco más peligrosos, un poco claro, más como el Darién. difíciles, Ujú. como el Darién, claro, pero el Darién da lugar a entrar a Centroamérica y luego a México. Exacto. Es parte de lo mismo. Hay personas, anecdotalmente, ¿no? Un poco de evidencia sobre personas que viajan al Caribe, personas que viajan a lugares como Haití, República Dominicana, Bahamas, y desde ahí, en bote, en lanchas, especialmente desde Bahamas, van a la Florida, que está a pocas millas, de la misma manera, o pocos kilómetros, de la misma manera que estaría La Habana, Cuba, por ejemplo. Entonces, sí han habido se ha habido datos sobre migración desde esos puntos de vista, pero es mínima desde la que entra desde la frontera de México. Y hemos visto que la población ecuatoriana que entra por la frontera de México hacia Estados Unidos es la mayor migración
de Ujú. cualquier país de Latinoamérica que está llegando por ahí. Más de 95.000 personas en el año 2021, doblando, siendo más del doble del que le sigue. Países como Nicaragua, como Venezuela, que vemos en las noticias hegemónicas, que son los países que más migran, que más necesidad tienen, etcétera. El doble de eso, prácticamente el doble, son ecuatorianos, pero obviamente los medios no lo pintan de esa manera. Estamos expulsando a toda una generación nuevamente, al igual que en el feriado bancario. Estamos expulsando ya más de 100.000 ecuatorianos de lo que se cuenta en la aduana migratoria, porque estos datos los tenemos directamente de la aduana migratoria, de la Policía Migratoria de Estados Unidos, que lo que cuenta son los encuentros que han tenido, según cómo ellos pueden agarrar la información. Pero hay mucha gente que pasa sin ser detectada. Entonces, lo más probable es que estos números sean mucho más mayor al número indicado. Aún así, más de 100.000 ecuatorianos y ecuatorianas, más o menos redondeamos a 12.000 con estos otros números, y justamente esos 200.000 personas que han entrado a los Estados Unidos son la diferencia entre la primera y la segunda vuelta, entre Luisa González y Daniel Noboa. Entonces vemos un impacto directo también en nuestros resultados electorales. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, hace poco, el 11 de mayo, se acabó la fecha, se terminó la fecha para poder empadronarse y votar desde el exterior. De la misma manera que si usted vive en Guayaquil y luego se muda a Quito, necesita cambiar su domicilio, pues lo propio pasa con el migrante para ejercer su derecho constitucional al voto sin importar en qué país estuviese. Entonces son personas que no votan aquí, que no votan en el Ecuador y que han sido sacadas del sistema electoral, por decirlo de alguna manera, y que eso tiene directamente impacto en las elecciones, asumiendo también que la gran mayoría de estas personas vienen de la clase trabajadora, de las clases más humildes de nuestro país. Por supuesto, no todos iban a votar de una misma línea, pero más allá de que por qué línea voten, es el derecho de todas y todos ejercer sus derechos. Solo en la ciudad de Nueva York y solo en los albergues gratuitos para refugiados, para gente que viene en estas condiciones, de Nueva York hay más de 60.000 ecuatorianos y ecuatorianas. Números alarmantes. No nos olvidemos que hace unos meses el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, visitó el Ecuador justamente por esta problemática. Claro, las fotos de los políticos y demás lo hacen ver bonito, lo hacen ver importante, pero imagínense la gran necesidad y el gran problema que tiene que tener la ciudad de Nueva York para tener que ir prácticamente al Ecuador mismo y decir, hey, dejen de mandar tanta gente. Entonces, los 60.000 ecuatorianos y ecuatorianas que están en los albergues, añadimos a este número venezolanos, colombianos, africanos, haitianos, mexicanos, lo que usted quiese, para entender el grave peso que tiene sobre los recursos de la ciudad, dar comida, dar albergue, dar todo tipo de oportunidades a estas personas, donde la ciudad de Nueva York se veía con más de 12 millones de dólares de pérdida. Por supuesto, Nueva York es una ciudad santuario que justamente ayuda a los migrantes, que no persigue a los migrantes indocumentados. No me gusta, no se debería utilizar el término ilegal, ningún ser humano es ilegal, sí que se utiliza el término correcto sin documentación en este país, porque también son personas que tienen documentaciones en sus países de origen. Entonces apoyamos estas acciones, apoyamos este tipo de ayuda, por supuesto, somos humanitarios, somos solidarios, pero también hay que entender que esto tiene efectos en las elecciones locales de Nueva York, estaduales del estado de Nueva York y por supuesto a nivel inclusive del presidente. Biden ahora tiene una aprobación muy baja en comparación con Donald Trump, está con el 42%, mientras Donald Trump tiene 47%, y eso nos preocupa mucho también. Pero mucha de la parte que afecta a la aprobación de todos estos gobernantes es justamente cómo se ha lidiado con la migración y ha causado un enfrentamiento entre la propia población estadounidense, quienes están a favor, quienes están en contra, y esto va más allá de clase, va más allá de raza inclusive, porque hemos visto varios ejemplos. Solo para darle dos ejemplos concretos y ahí culminar, en Staten Island se quiso hacer un albergue, una antigua escuela católica, en un barrio predominantemente blanco, predominantemente clase media alta. La población local protestó y rechazó a los migrantes que estaban ingresando a este lugar y los tuvieron que llevar a otro lado escoltados, protegidos por la policía. Ejemplo 1. Ejemplo 2. En la ciudad de Chicago, en un barrio mayoritariamente afro, de bajos recursos, un parque, de los pocos parques y de las pocas áreas verdes que esta población marginada, discriminada dentro de los Estados Unidos tiene disponible,
se quería crear un albergue, construir un albergue. Y entonces la comunidad que dice, de los pocos recursos que tenemos, nos quieren quitar aún más, también se rebeló. Entonces, esto está también creando muchos problemas dentro de la política estadounidense y pues esperemos que el resultado en noviembre de este año en las elecciones presidenciales sea el mejor para nuestros compatriotas y por supuesto para todos quienes residimos en este país. Con esto terminaríamos, Ramón. Hace rato que los analistas internacionales, los expertos en materia de migración han dicho que Estados Unidos dejó de ser el sueño americano. Pero hay una suerte de concepción, yo diría trágica, psicosocialmente hablando, que hace que el ecuatoriano y latinoamericano persiste en ir a Estados Unidos pese a la adversidad, porque no es un futuro pues cierto, certero, que le depare necesariamente progreso. ¿Por qué crees tú entonces que el ecuatoriano en concreto insiste en ir a Estados Unidos pese a una situación tan crítica que se vive allá como migrante, en donde que ya no se cumplen ciertamente los sueños? La palabra clave aquí es propaganda, ¿no? Propaganda masiva. Hollywood, la música, todo esto son aparatos del Estado estadounidense para vender su propaganda como hegemón cultural, como hegemón político, como gran salvador del mundo, por decirlo de alguna manera. El ecuatoriano, al igual que gran parte de Latinoamérica, aún cree en esta idea y hasta cierto punto es real. ¿En qué sentido? En el poder de consumo y en la variedad de artículos de consumo, ¿no? Aquí en Estados Unidos, específicamente en las ciudades principales, se gana un sueldo alto, por decirlo de alguna manera, pero también hay que entender que el costo de vida es muy alto. Entonces, se ven situaciones donde el ecuatoriano u otro migrante acepta vivir en un cuarto dentro de un apartamento, compartiendo con otras personas o inclusive compartiendo el cuarto, para poder subsistir, pero como siempre hay circulante, siempre hay trabajo, así sea de lo más bajo, de lo más mal pago, entonces lo ve como que hay una entrada constante. También hay la oportunidad, por supuesto, para quien se informa de también invertir y hacer un tipo de negocio, etcétera. Pero lo que usted menciona es muy cierto, porque no es la realidad para todos y todas. Y se desilusionan cuando ven el maltrato también en los trabajos, cuando ven también el costo de vida, un alquiler de un apartamento promediando en los $2,000 para un apartamento de 2 habitaciones en la ciudad de Nueva York, específicamente. Hay otros precios en otros lugares, con también el alto costo de vida con el pago de impuestos en la ciudad de Nueva York. Y no solo el pago de la mensualidad, pero también el entrar a un apartamento, y digo esto porque tengo más de 8 años trabajando en contra de los desahucios y por los derechos de los inmigrantes, específicamente también en el sector de la vivienda, que al similar a España, por ejemplo, se ha vivido muchos desahucios y mucha dificultad ahí, donde migrantes pierden sus viviendas, entre otras cosas. Vemos que solo para entrar a un apartamento que usted va a alquilar, que no es suyo, tiene que dar un mes de entrada, el pagar el último mes, pagar un depósito de seguridad, por decirlo así, y también pagarle a la persona que le consigue el apartamento. Entonces, solo para entrar a un apartamento de $2,000, para utilizar un ejemplo, tendría que estar gastando entre $7,000 y $8,000. Entonces, ¿quién tiene esa cantidad de dinero a disposición? Hay gente que dice, espérate, tengo deudas en el Ecuador, tengo mis hijos en el Ecuador, quiero mi casa en el Ecuador, tengo mis padres en mi país natal, y por eso prefiero tal vez enviar mis remesas a mi país y vivir en una condición infrahumana, inclusive en algunos casos. Sin embargo, el ecuatoriano ve la posibilidad, que hay que decir las cosas como son, al César lo que es el César, es uno de mis lemas de vida, y que tampoco se puede tapar el sol con un dedo, pero al César lo que es el César. En Estados Unidos uno tiene la seguridad en la mayoría de lugares que no tienen el Ecuador. Entonces ya ni siquiera es el factor económico, es simple sobrevivencia del robo, del atraco, del secuestro express, de las llamadas, de las estafas, ¿no? Inclusive de las balaceras y todo tipo de actividades que pueden ocurrir, inclusive uno estando en un restaurante con su familia, con su hijo, pasando Día de las Madres, pasando cualquier tipo de actividad, y simplemente por más dinero que haya, pues la gente no se siente segura. Si usted invierte en abrir un negocio en el Ecuador y por el resultado de la economía le va mal, pues evidentemente va a pensar en emigrar, porque tal vez coge un préstamo, tal vez está endeudado, tal vez le han amenazado, pero de la misma manera, si le va bien, las amenazas llegan como lluvia, llegan por todos lados. Entonces, te va bien o te va mal en el Ecuador, especialmente como un emprendedor,
no hay condiciones debidas para el futuro, no hay esperanza. Eso es lo peor de todo, que nos han arrebatado la esperanza en nuestro país, y eso se ve reflejado también en las decisiones que las personas toman electoralmente. Esperemos que la esperanza retorne, esperemos que esos días de oportunidad, de seguridad, de inversión del Estado en su pueblo, que no es malgasto, no es sobregasto. Al final del día, si el Estado no está para proteger al ser humano, al ciudadano, entonces ¿para qué está? Es el deber del Estado ecuatoriano, porque uno hace un contrato social en el sentido de que te doy permiso a que con tu policía, con tus fuerzas militares, me oprimas de ser necesario, te doy permiso a que impongas impuestos sobre mí a cambio de seguridad, a cambio de oportunidad. Si no tenemos estas cosas básicas de la gobernanza, de lo que es ser un Estado moderno, entonces caemos en el anarquismo y caemos en la decadencia total, como hoy por hoy está cayendo el Ecuador, lo que es evidenciado en la comuna, en la Playa del Oro el día de ayer, hace unos días, ¿no? Lo que es evidenciado en Manaví, donde yo soy oriundo de Puerto Viejo, con los constantes ataques a diario, y como es evidenciado por los altos números de migración, inclusive, irónicamente, especialmente de la Sierra Centro, lugares que votaron, pero en ola, en grandes masas, por los gobiernos de Lazo y ahora el gobierno de Daniel Noboa, y así les está pagando esos dos últimos gobiernos, expulsándolos de su patria.